Sí, claro, decíamos, la siguiente semana tenemos exposición y la siguiente audiencia. No, la siguiente es la clase de prueba e impugnación, que es de hecho examinan dos y de ahí viene la simulación de audiencia. ¿Nadie tiene plomo, chicos? En este caso sería, digamos, contra la libertad personal o entendido. Cuando hablamos sobre medidas positivas personales afectan la libertad. La libertad. Lo automotriz, personal, hay quienes quieren hacer diferencias, pero esa libertad de desplazamiento afecta por la adquirida de porciones personal. Y cuando ustedes hablan sobre propiedad, ¿de qué llaman propiedades de posesión? Por eso yo prefiero que es un término más genérico para pensar estas discusiones. Digo, porque con la medida de coerción real, lo que se afecta Patrimonio. son los derechos que tiene una persona sobre su bien. Entonces, sobre eso es lo que vamos a ver ahora. En el proceso penal se pueden disponer medidas que limiten los derechos que tiene una persona sobre sus bienes. O sea, en este caso, los investigados, los derechos que tienen los investigados sobre sus bienes son sí. Este principio es propiamente del derecho procesal civil, pero ¿por qué las podemos ejecutar en el proceso penal? Por la acumulación. Decíamos que en el proceso penal el principio juez penal tiene que pronunciarse sobre la responsabilidad penal, pero producto de la acumulación de objetos también ahora se puede pronunciar sobre la reparación económica. Para garantizar la reparación económica entonces tenemos que aplicar estas medidas de coerción civil. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque buscamos en principio eliminar un peligro. ¿Qué peligro se puede hablar aquí? En el ámbito estrictamente del proceso penal, decimos peligro procesal, peligro de destrucción o peligro de fuga.
bienes a fin de que no las vendan, no las donen, ni nada, no trance en general. Y con esos bienes llega a la sentencia y se va a poder ejecutar las obligaciones civiles que se puede establecer. ¿Se entiende de una manera pregunta? Si adoptamos medidas cautelares personales, es para evitar que el sujeto se fugue o obstaculice el delito. Si vamos a dictar medidas cautelares reales, es para evitar que ese sujeto se Devenga insolvente. exacto, se patrimonialice, porque por eso vamos a garantizar las obligaciones civiles. ¿Okay? Y esto concretamente es lo mismo que ustedes van a ver en el proceso civil. No hay diferencia. ¿Okay? Entonces, medidas de coerción real. Cuando decimos medidas de coerción, no se olviden que en cuanto a clasificación, las medidas de coerción pueden ser de tipo cautelar o de tipo anticipado. ¿Okay? Sobre eso estamos a incidir. Leamos. Entonces, las medidas de coerción real son las limitaciones efectuadas a los derechos civiles del procesado sobre su patrimonio, a través de medidas concretas que recaen sobre elementos probatorios o sobre bienes del imputado y de terceros siempre responsables a fin de asegurar la actividad probatoria o la responsabilidad patrimonial de una futura sentencia definitiva. Cuando yo digo aquí a fin de asegurar alguna actividad probatoria, es una medida en concreto, ¿sí? Pero quiero que nos centremos en esto último. Vamos a garantizar la responsabilidad patrimonial de una futura sentencia definitiva. ¿Sí? Tenemos que garantizar el cumplimiento de los aquí viene el tema. Miren, cuando hablamos de medidas de coerción real, tenemos la misma clasificación que estudiamos antes para las personales. Primer punto, medidas de aseguramiento probatorio. Son las limitaciones efectuadas respecto de los bienes, objetos que resguardan la actividad probatoria frente a la responsabilidad patrimonial. En algunos casos, ¿cómo vamos a justificar que ha habido un daño que amerite posteriormente la reparación económica? Tenemos que acreditar. Entonces, van a haber escenarios donde nos vamos a tener que apoderar de esos bienes porque esos bienes constituyen materia probatoria del evento dañoso y que luego van a justificar la reparación económica. Por eso decimos que hay ciertas medidas que también van a afectar esos derechos que tienen los investigados sobre esos bienes, pero con fines estrictamente probatorios. ¿Okay? El segundo punto, que es el que tal vez más nos interesa, son las medidas cautelares reales. ¿No? Limitaciones, esas limitaciones que tendría el procesado en cuanto a sus derechos respecto de los bienes que él posee, desde luego, esas limitaciones efectuadas con el objeto de garantizar la solvencia económica del procesado a fin de que éste pueda responder al final del proceso a las obligaciones de carácter pecuniario que se pueden establecer en la futura sentencia penal. Esto es lo clásico de lo civil. Lo clásico de lo civil. Si nosotros vamos a considerar que en el proceso civil, y aquí lo vamos a expresar, ¿no? Con la acumulación de objetos, el juez penal se tiene que expresar también, se tiene que pronunciar sobre el extremo civil. En la sentencia van a establecerse obligaciones patrimoniales. ¿Por qué? Porque esas obligaciones patrimoniales que van a garantizar la reparación. Porque cualquiera de nosotros, frente a la comisión de un acto presuntamente delictivo, podemos advertir daño. ¿Se acuerdan del ejemplo que les comentaba respecto al ciclista que fue atropellado? En conducción extravialidad, daños también podría imputarse en categoría de delito, pero lo que evidencia aquí es que el sujeto necesita atención médica. Entonces, en la sentencia se pueden establecer obligaciones pecuniarias para la reparación frente a esos daños. ¿Okay? Entonces, tenemos que garantizar que ese sujeto no se despatrimonialice. Disponemos medidas cautelares, la clásica cuál es el embargo. Embargamos los bienes a fin de que no se puedan despatrimonializar. Cuando se emita la sentencia en el extremo civil, va a establecer obligaciones pecuniarias, ¿no? Se paga un monto total y cómo vamos a garantizar el cumplimiento de ese pago. Bueno, pues tenemos los bienes que pagados. El embargo va a ser una medida cautelar real que impide esa despatrimonialización con la única finalidad de que la sentencia, en cuanto
empiezan a ejecutar, es decir, ya se ejecuta. ¿A fin de qué? A fin de que se garantice desde ese momento la reparación del daño. Un ejemplo podría ser el adelanto de pensión en un caso de alimentos, pero que ya llegó a la instancia penal. Claro. O sea, está en proceso, ¿no? Pero se evidencia cierto peligro, entonces se dicta una medida anticipada y desde ese momento ya se empieza a ejecutar las obligaciones. Es decir, las obligaciones cuando se establecerían en la sentencia, pero no vamos a esperar la sentencia, necesitamos buscar como urgencia que el procesado empiece a disponer de su patrimonio para calmar esos daños que ha ocasionado. Entonces, desde el desarrollo del proceso ya se empieza a ejecutar esa obligación. A ver, vamos a los casos. Entonces, hablemos sobre la ley de la creación una vez más. Son las restricciones a los ejercicios, al ejercicio de los derechos de propiedad, protección, los derechos que tienen las personas sobre sus bienes, ¿sí? Tanto al procesado como a un tercero se debe responsable. Como finalidad, lo que venimos diciendo, vamos a evitar la insolvencia del procesado. Porque evitando la insolvencia del procesado, que vamos a garantizar el segundo punto, el efectivo cumplimiento de las obligaciones civiles que se pueden establecer en la sentencia. Creo que está bastante claro. Por tanto, si nosotros disponemos de una medida cautelar y legislamos en el primer globito verde, ¿qué le implica? La ejecución adelantada de la sentencia. Claro, no estamos adelantando los efectos, estamos haciendo en realidad es procurar mantener la situación jurídica y económica estable durante todo el desarrollo del proceso, a fin de que la sentencia se pueda ejecutar. Tampoco implica, según el guión, expropiación de los bienes. Aquí no se trata de quitar derecho de propiedad, al contrario, solamente mantener la situación jurídica económica de los bienes. Mantener su capacidad económica, mantener la solvencia económica. La idea es que manteniendo la solvencia económica con la sentencia que va a establecer obligaciones civiles, esto se puede. Pero ¿qué implica? Por otra parte, segundo círculo verde, limitación del poder de disposición del plazado. ¿Qué quiere decir esto? En concreto, claro, no se quita el bien, pero se dispone. Porque de esta manera, claro, no va a poder vender, no va a poder donar, no va a poder deshacerse. Y esto a su vez va a implicar qué cosa. Si este bien ya está embargado, no está diciendo que tenemos expropiado el bien, no se está estableciendo que te lo hemos quitado, simplemente estamos indisponiendo que lo puedas vender o donar. En todo caso, se va a anunciar que ese bien tiene una carga, y justamente la carga es la vivienda. Si en algún eventual supuesto alguna persona quiere comprar ese bien, lo compra sabiendo de que ese bien tiene una carga y esa carga se le paga. Hipotéticamente hablando. Tú estás procesado, has ocasionado eventuales daños y te han embargado tu casa. Si yo te la compro, diría que está loco para comprar un bien embargado. ¿Por qué? Porque si la compro, yo la compro con esa carga. No compro solamente el bien, compro un bien embargado, una medida de pago. Si en la sentencia disponen que ese sujeto es responsable tanto penal y civilmente, ¿con qué bien se va a ejecutar? Con el local.
resulta que habría infringido una ley penal, pero a su vez ha ocasionado daños, no está infringiendo la ley civil. Por tanto, se forman dos objetos, objeto penal y objeto civil. En consecuencia, el juez penal tiene que pronunciarse en una sentencia penal de dos extremos, extremo penal y extremo civil. ¿Sí? Habitualmente decimos esto: medidas cautelares personales estarían vinculadas con el ámbito penal y medidas cautelares reales estarían vinculadas con el extremo civil. Pero acotábamos, el profesor Zapatín explica bastante bien esto, que podría haber medidas cautelares reales penales. Y ahí hablábamos sobre el embargo penal. ¿Se acuerdan? El embargo, en principio, es una medida que restringe los derechos que tiene una persona sobre su bien. Para garantizar la reparación civil sería el embargo civil, pero si va a garantizar, por ejemplo, la pena de multa, que es una sanción penal pecuniaria, nos hablaremos de embargo penal. Entonces, todo va a depender de la finalidad de la medida cautelar. Pero lo habitual es que si vamos a disponer de medidas cautelares reales es para procurar la reparación civil. Por eso es que lo normal es entender el embargo como una medida civil, no propiamente penal. Pero tranquilamente la dogmática nos permite conseguir esto. Hablamos entonces del embargo. Es decir, que esta medida cautelar constituye una cautelar que a través de la ocupación, aprehensión o retención de bienes pertenecientes al procesado y en su caso al tercero civil, pretende asegurar el cumplimiento de las obligaciones pecuniarias que se impondrían en la sentencia final, en la sentencia penal. Y nuevamente, ¿para qué disponemos el embargo? Es una medida cautelar. Embargamos un bien y así cautelamos que durante el desarrollo del proceso el sujeto no se despatrimonalice. ¿Para qué evitamos eso? Para que en la sentencia, al momento de establecerse las obligaciones pecuniarias, se puedan ejecutar. ¿Cómo las ejecutamos? Con esos bienes que han sido embargados. ¿Por qué? Porque había peligro de que ese sujeto los venda, los doble, los transite, haga lo que sea, para no tener esa solvencia económica y no asumir las obligaciones pecuniarias que puede establecer el juez en la sentencia. ¿Okay? Presupuestos materiales. El código establece esto, ¿no? El fondo juris, el derecho igual, lo hemos estudiado. Claro, si yo voy a pedir que se disponga la medida de embargo sobre un bien, tengo que acreditar mínimamente que a mí me corresponde el derecho civil de ese bien. Supongamos que en un caso en concreto, una persona, en este caso la víctima, ha sido vamos a ver el ejemplo del contrato una vez más, ¿sí? No se cumplió unas cláusulas contractuales y claro que se siente afectada. Establece una demanda indicando que se cumpla con las obligaciones que se han establecido en el contrato. ¿Okay? No obstante, mientras se desarrolla el proceso y se va a analizar si le corresponde o no ese derecho que está reclamando por vínculo contractual, claro, la otra persona que está obligada al cumplimiento de esas cláusulas contractuales, por ejemplo, lo habitual, ¿no? Los bienes inmuebles, pues se los piensa desaparecer. De hecho, tuve un caso, no era mi caso, pero sí lo comentaba, que pidieron un préstamo del banco, hablaron con una vivienda o con un terreno,
yo espero todavía la sentencia, ese sujeto se va a desprender de su vida. O hasta nos puede destruir, o tal de normal. Si yo acredito eso, entonces tengo los dos presupuestos que me harían la aplicación de la medida. ¿Okay? Y finalmente la contracautela. ¿Qué es la contracautela? Y esta es la pregunta. Miren lo que nos dice el Código Procesal. La contracautela es el aporte que el actor civil debe realizar a efectos de poder remediar los eventuales daños que pueda ocasionar la imposición del embargo. Por ejemplo, en el caso de que haya sido indebidamente ordenado. Ahora, ¿qué pasa si durante el desarrollo de su vida a mí me conceden la medida cautelar? Y entonces embargamos el bien de cualquiera de ustedes. Al estar embargado, ustedes ya no lo pueden vender con facilidad, por lo que representa. Supongamos que ustedes también en ese momento están pensando en irse fuera del país, porque tienen una instancia. Si disponemos una medida cautelar de este tipo, claro que podemos vernos afectados. La contracautela, ¿qué implicaría? Implica en concreto dar un aporte económico que garantice y responda frente a los eventuales daños que se ocasionarían por la imposición de la medida de embargo. Entonces, ninguna medida cautelar real es gratuita, siempre ocasiona otros daños. Entonces, para que se disponga dicha medida, es importante también establecer como presupuesto la contracautela. Si esa medida de embargo ocasiona daños, claro que tiene que haber una contracautela para que repare esos daños. ¿Okay? Excepciones, de acuerdo al artículo 614 del Código de Procesal Civil, las instituciones públicas en general, ellas no tendrían que disponer una contracautela. Se entiende porque tienen la subvención estatal, por tanto siempre van a poder responder. ¿Sobre qué objeto puede recaer el embargo? Recae sobre el derecho de propiedad, la libre disposición del bien. ¿Okay? Por tanto, sobre cualquier bien en general. En tanto que se justifica respecto a ese bien un derecho. No puede recaer sobre los bienes constituidos en patrimonio familiar. ¿Por qué creen? ¿Saben qué es este patrimonio familiar? ¿Han podido ver esto? Todavía no llamamos familia, pero me hago la idea de que pertenece a la sociedad municipal. Claro, miren, en algunos casos, creo que también en casos humanos, que deben tratar ciertos bienes. ¿Y cómo protegerían los bienes frente a cualquier medida de embargo? La puedes constituir como patrimonio familiar, es decir, son bienes respecto a los cuales se puede garantizar la subsistencia de la familia. Y tú no le puedes quitar el sostén, el soporte familiar, porque los pondrías en una situación de vulneración que, claro, en un Estado de derecho no se puede permitir. Entonces, sobre bienes que constituyen patrimonio familiar, desde luego que no se puede disponer de embargo. Ahorita debe estar los vehículos, máquinas, utensilios, herramientas indispensables para el ejercicio de la profesión. No te pueden embargar. Supongamos que ustedes ya se graduaron, o bueno, ya sacaron el título, son abogados. Y alquilan una oficina, tienen ahí sus laptops, sus libros, el derecho por fuera. Y bueno, tienen una pareja muy mala y pues bueno, les demanda y cosas, cuestiones y les quiere quitar sus bienes. Le podría quitar su laptop, le podría quitar sus libros, todo eso. No, porque eso forma parte de su actividad laboral. Si les quitaran esos bienes, claro que no van a poder ejercer su labor de manera correcta. Entonces, los bienes que constituyen patrimonio familiar, los bienes integran parte de su actividad profesional, no se puede embargar, porque le pondría en una situación de vulnerabilidad. De desamparo, no. Exacto. Ahora, otra cosa, no puede recaer sobre remuneraciones, pensiones alimenticias. Es decir, claro, supongamos que te están dando pensión de alimentos, ¿no? Te van a embargar eso. No, si justamente la pensión de alimentos se tiene una situación de necesidad, no puede. Okay. Y bueno, son cuestiones que evidentemente parten de una evidente situación de necesidad que el legislador no puede ser. Pero
No sé quién alguien está tocando la puerta, profesor. Sus alumnos. Pero dígales algo. Uno, dos. No solamente. Ahí calienta. La innovación. ¿Qué es innovación? Yo creo que escuchaba ese término, pero. El noticiero. Sí, o sea, hay dos conceptos de innovación. ¿Qué concepto has escuchado? Incautar el acto de tomar, quitarle y simplemente retenerlo. Incautar la retener. ¿Para qué? Pues me suena mucho a el objeto del delito, si es que es posible. Ah, sí tiene clase. Miren, mucho va a depender de la finalidad. Mucho va a depender de la finalidad. Aquí su compañero lo estaba vinculando con los hechos delictivos. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Incautamos eso? Como incautar droga. Eso suena bastante. Incautar droga. ¿Qué otra cosa, ejemplos habían escuchado? Pero bueno, Incautar agendas. Incautar agendas. Inventar armas. ya ¿por qué las armas se incautarían? ¿Cuál sería la finalidad? Porque tienen un mal uso y lo quieren regresar a donde deberían regresar. Son elementos de prueba quizá. Está vinculado con elementos probatorios de que de la comisión del delito. Son instrumentos de la comisión del delito, pueden ser efectos de la comisión del delito. Las drogas, ¿para qué las hacen notar? Para venderlas en la No escuché bien, ¿qué dijo profesor? ¿Para qué notarían la droga? Ah, para. ¿Por qué sin causa? Ah, pues para estudiar, No, entenderlo. fíjense, en época de Vladimiro Montesinos se incautaban buenas, habíamos grandes cantidades de droga. Y se proyectaba por televisión cómo se estaban quemando. O se tiraban unos osos grandes, pero dicen que no era droga. Cambiaban por cal, por yeso. Y quemaban yeso. No quemaban la cocaína, más la vendían. Y así pues tenían dinero y ya más también participaban. Dicen. Incautar dinero. Ahora, miren, la innovación tiene dos conceptos. El primer concepto se entiende como incautación instrumental, por eso es secuestro. Pero la que nos interesa es la segunda. ¿Ya? Dentro de las medidas cautelares no se olvide cuál es la finalidad. Garantizar la efectividad de las obligaciones civiles que se pueden establecer en la sentencia. Y esa es la incautación cautelar. Vamos a incautar ciertos bienes con la finalidad de que se garantice que se puedan cumplir las obligaciones pecuniarias que se puede establecer en la futura sentencia. Pero la previa, la primera, que es incautación instrumental o secuestro, es precisamente la que ustedes más conocen por los medios. Aquellos elementos vinculados a la comisión del delito son retenidos, son quitados de la posesión del procesado, porque evidentemente como consecuencia de la comisión del delito pues no puede estar en circulación. Por eso decía, las armas de fuego que han sido empleadas por ejemplo para un sicariato, la droga para tráfico ilícito de drogas o cualquier otro elemento vinculado para la comisión del delito vendría a ser incautación instrumental o secuestro. Pero si fuese una incautación respecto de los bienes de la persona con la finalidad de que más adelante se puedan cumplir con sus obligaciones civiles, eso es incautación cautelar. Y eso es lo que nos interesa para el curso. ¿Okay? Entonces, en el segundo párrafo definimos un poco más. La incautación como medida cautelar real, ¿por qué? ¿Por qué real? Porque está afectando a los derechos que tienen los procesados por los bienes. Constituye una restricción de los derechos reales del procesado sobre su patrimonio, específicamente sobre
extraordinaria de naturaleza penal, que probablemente se ha de fijar en una futura sentencia penal, que es el tiempo máximo. ¿Han escuchado la ley de institución de dominio? Sí. Sí. Yo sí me preguntaba, doctor, o sea, tengo entendido que no sería una medida cautelar de algo. Sí. La medida de extinción de dominio. Ahora sí vamos a escuchar. No para indemnizar. Plumones, ¿alguien tiene? ¿Alguien tiene plumones? Yo, Mateo. ¿Sí tenía? No, pero. ¿Qué es eso, Roberto? Ah, parece un espejo. Yo su espejo. Para ver si. Pero no. A ver, ¿qué queremos poner ley de extinción de dominio? Que no es algo parecido a la explotación instrumental. O sea, estos elementos vinculados a la comisión de delitos se incautan o se secuestran. ¿Qué es lo que se afecta con la ley de extinción de dominio? Se pierde la propiedad sobre patrimonio, sobre bienes sobre los cuales se declara su origen ilícito. Y todos los elementos también vinculados a la comisión de delitos. ¿Cuál es la diferencia entonces con los otros? Sería que eso es una medida todavía procesal. En cambio, ese efecto, la consecuencia de la ley de dominio ya propiamente es la sanción, la represión que se da después de que se esclarezca que este bien tiene origen ilícito. Es lo que tengo entendido. Ya, lo primero, hay que entender que en principio se trata de aplicar una misma lógica. Aquí el supuesto, ¿cuál es? Con el supuesto es que si tú vinculas un bien mueble o inmueble con la comisión de un ilícito penal, dispondría justamente su incautación o secuestro, es lo mismo, ¿no? ¿Para qué? Para decomisarlo más adelante. En la sentencia, el juez penal puede dictar esta figura que es el decomiso. ¿Qué implica el decomiso? Yo le voy a quitar todo a esa persona que esté vinculada con algún hecho. Ya hemos comentado algunos ejemplos. La cocaína, la pasta más de cocaína, que es droga, se le quita al sujeto porque evidentemente es un objeto o es producto de la comisión de un delito. Las armas que se emplean para el sicariato son instrumentos para la comisión de un delito. También se las incautan y se les quitan al sujeto. Todos esos bienes, precisamente por estar vinculados con la comisión de un delito, son decomisados al final. En la sentencia, por tanto, se va a disponer de la figura del decomiso. Pero para evitar que ese decomiso, para garantizar que ese decomiso se pueda dar, durante el desarrollo del proceso tengo que garantizar qué cosa, que esos bienes no se pierdan, pues los incauto o secuestro. En concreto, yo incauto o secuestro ciertos bienes vinculados a la comisión del delito para que al final en la sentencia, cuando se pruebe que se cometió el delito, lo decomiso. Esa es la misma lógica que la ley de extinción de dominio. ¿Y qué ocurre con los bienes que son medios de existencia de proceso? O sea, por ejemplo, un carro, pero con ese carro, además de haber cometido un delito, no sé, homicidio, también trabaja y problemas. Con un vehículo se comete el delito de secuestro. Ya. Movilidad escolar. No, secuestro. O sea, digamos, yo utilizo un vehículo específicamente para secuestrar a personas, no lo que aquí. Es un instrumento que se emplea para la comisión del delito. Es que se tiene que encontrar para la comisión. Prepondera su uso delictivo y con eso se justifica su decomiso. Sí, pero es que si propondera el uso delictivo ya no se puede justificar que sea una
amparo del proceso penal, en donde se va a disponer previamente esta medida, todos los bienes objetos de la comisión de delito, los ya los expropia. No espero a una sentencia. Ahora, con la modificación, con la última modificación, se establece que haya una sentencia condenatoria firme. Pero no hace otra cosa que revocar, pues esto mismo, porque si yo tengo que esperar la sentencia para realizar previa incautación, ahora con la modificatoria de la ley de institución de dominio, tengo que esperar la sentencia condenatoria para poder entregar. Es lo mismo, en realidad. Entonces, la concurrencia de dos instituciones es para lo mismo que genera mucha confusión. Lo que propone, por ejemplo, Tomás Gálvez Villegas es que si tenemos la figura del decomiso, que es expropiarnos de los bienes vinculados a la comisión del delito, previa incautación, pues apliquemos ese sistema que hemos tenido. ¿Para qué estaría vigente en todo caso la ley de extinción de dominio? Para aquellos casos donde no se pueda quitar este patrimonio ilícito. Ejemplo. ¿Se acuerdan cuando decimos que la responsabilidad penal es personalísima? Sí. ¿Qué pasa si durante el desarrollo del proceso penal el procesado fallece? Ya no se puede continuar con la investigación, porque claro, no vas a pretender buscar sanción penal contra una persona que ha fallecido. El proceso se tiene que archivar. Pero ¿qué pasa si tenemos indicios de que esos bienes sí son de delito? Pero no podemos continuar el proceso penal, no podemos establecer una sanción penal, no podemos decir que son bienes son delitos porque el sujeto ya falleció y no se continuó con eso. Para esos casos, estaría la ley de extinción de dominio, permitiría la continuación de la investigación, pero ya no para establecer un presunto responsable penal, sino para determinar el carácter delito de sus bienes. Y posteriormente se puede ejecutar. Lo mismo para los casos donde hay prescripción de la acción penal. Estamos investigando el tráfico ilícito de drogas, pero el tiempo ya prescribe. Se tiene que archivar. En esos casos puede entrar de manera complementaria a la regulación del dominio. Continúa la investigación para determinar el origen ilícito de esos bienes. Pero, ¿para qué voy a regular una figura por segunda vez cuando ya tenemos el decomiso previo incautación, instrumental, pues? Entonces, todo eso ha generado mucho conflicto. No hay criterios claros. Pero quien más ha analizado este tema, porque todavía es cautelar real, ha sido Tomás Gálvez. Y cuando ingresa la ley de extinción de dominio, que tuvo también bastante fuerza colombiana, la ley colombiana, como que ya empezó a paralizar un poco, pero el desorden a nivel legislativo se ha dado. Y fíjense que antes de la modificatoria era bien escandalosa, porque Miguel tenía su investigación, se quitaban los bienes. Y eso lo permitía la ley de extinción de dominio. Había casos como lo siguiente: una persona, respecto de su casa, la dejaba alquilando y luego no se iba a vivir a Estados Unidos. Y luego se entera de que su bien había sido expropiado de la ley de extinción de dominio. No había contradictorio, no había determinación de responsabilidad penal, no había concretamente una indicación de que el bien haya sido instrumento, parte, consecuencia de un delito que ya lo había quitado. Y se consideró ese procedimiento pues bastante abusivo, la verdad. Profesor, se me acaba de ocurrir un título de tesis. Hablar sobre. Quiero preguntarles si que hay una prescripción sobre los bienes respecto de la ley de extinción de dominio. Prescribe la acción que persigue esta. La ley de extinción de dominio. Ajá. Creo que uno de sus artículos de la ley sí habla sobre la prescripción. Es bastante, porque es un periodo importante largo. Podría ser tesis. Se extingue la acción penal, pero se extinguiría esa persecución contra los bienes. No, pero para mí la manera ordenada de trabajar esto es reconocer que tenemos una figura que es el decomiso. Y el decomiso garantiza que antes también se puede incautaar esos bienes, incautación o secuestro. Entonces, incautas esos bienes para que más adelante los puedas decomisar. Y es lo que regula la ley de extinción de dominio. Aquí tenemos la incautación cautelar con fines de garantizar la reparación. No se ve muy bien, profesora. Sí, muy chiquito. Ya lo veo. Okay. 7.1. La incautación cautelar recae sobre los bienes que, primer circuito,
juicio de drogas, he vendido las drogas y tengo dinero. Con ese dinero también puede haber comprado vivos. Todo eso puede ser objeto de decomiso o de incautación. Recuerden que la incautación se desarrolla durante el proceso, con la finalidad de que la sentencia se pueda devolver. No, no es nada con eso. Presupuestos, hay los presupuestos para esta incautación. Si hemos hablado sobre medidas cautelares reales, los presupuestos son Lo mismo. como no incluyen incluyen de mora, ¿no? Pero para el decomiso, mejor dicho, para la incautación o secuestro, que va a permitir más adelante el decomiso, No sería lo mismo, ¿no? ¿por qué sería lo mismo? Sería un comicio de liti, porque tenemos que tener al menos Porque estamos hablando de un delito. sí, una apariencia de delito. Ya, a ver, ¿cuál es el delito? Es el mismo comicio. Peligro de fuga o peligro de enriquecimiento. Sí. Justamente aquí ¿No lo puedes pasarle a...? Ahí está. debido a que aquí hay una asociación entre la comisión del delito y esos bienes que tiene que acreditarse en la apariencia de comisión del delito, ya no sería lo demás se mantiene. Entonces, ¿cómo podríamos diferenciar la incautación cautelar y el embargo? Ya, para empezar, no se olviden, la incautación cautelar tendría como objeto qué cosa? El vínculo con el delito. ¿Ok? Pero el embargo al ser de tipo civil, si hablamos del embargo civil, desde luego, no requiere necesariamente algún vínculo para la comisión del delito. ¿Entienden el decreto? Con la incautación cautelar, segundo punto, no se garantiza la reparación económica. ¿Para qué incautas el bien? Está vinculado con la comisión del delito. No es para garantizar una reparación económica. Le quitas la moneda falsa, le quitas la máquina con la que acuñas la moneda falsa, le quitas el dinero que has obtenido producto de la venta de esa moneda falsa. Le quitas todo eso con qué finalidad, reparación económica. Por eso ahí se dice que cautelar no garantiza esa resolución, pero el embargo sí, una segunda diferencia. La incautación, por otra parte, cuando tiene como consecuencia el decomiso, ¿qué implica eso? Que todos estos bienes pasan al Estado. No garantiza una vez más ninguna reparación económica. Pero el embargo pasa al Estado, o sea, lo que al final se logra ejecutar con el embargo, pasa en realidad a quien sería la víctima. Entonces, podríamos establecer tres referencias importantes como la incautación y el embargo. Por eso se dice que un presupuesto para la incautación tiene que ser la apariencia de comisión del delito. ¿Por qué? Porque no se busca garantizar la reparación civil, sino la expropiación producto de la expropiación del delito.
¿Qué pasa si sobre el sujeto hay una medida personal de una prisión preventiva? ¿Ya? Y luego se le condena. ¿Qué se ejecuta? ¿La condena o sigue teniendo la prisión preventiva? O inclusive apela. Te acaban de condenar, claro. Pero recae sobre ti medida de prisión preventiva. Estás todavía dentro del marco temporal de la prisión preventiva, te acaban de condenar y has apelado. ¿Por qué sigues en la cárcel? ¿Por la prisión preventiva o por la sentencia? Por la prisión preventiva hasta que haya sentencia firme, ¿no? De hecho, nuestro código dice que se ejecuta provisionalmente la sentencia. Se ejecuta provisionalmente. Inclusive cuando has apelado. Todos saben aquí que la determinación de la responsabilidad tiene que ser firme. Y si la has apelado, tienes que ser firme. Pero nuestro código posibilita la ejecución, que es la ejecución provisional de la sentencia. O sea, puede que no haya prisión preventiva, pero si se me condena provisionalmente se me va a llevar al penal. A ver, si no tienes prisión preventiva, pero te acaban de sentenciar a nivel de primera instancia, y tú has apelado, es que todavía no es firme, no es que todavía no puedes seguir hasta que sentenciar. Pero por el solo hecho de tener la sentencia con el nivel de primera instancia ya se ejecuta. Sí, me van a llevar. O sea, y la lectura de la sentencia yo ya no salgo de Te que vas va. O sea, con la lectura de sentencia yo ya me voy. Doctor, ¿no hay ninguna apelación con efecto suspensivo en ningún supuesto? en el ámbito de la responsabilidad penal no. Pero justamente hubo una discusión en el código anterior, como insistieron mucho en esta figura, lo que se dispuso, ¿Qué tienes? Y aquí tienes papel para el reporte. hay una nota. A ver, entonces, Son puestos. Todas las posibilidades. vamos a explicar. A ver, Medidas penales primero. claro, ojo, tenemos medidas cautelares. Vamos a la prisión preventiva. Ya. La prisión preventiva. Ya tenemos un escenario donde sí se ha impuesto prisión preventiva, otro escenario donde no se ha impuesto. Ok, no tenemos ninguna medida. No prisión preventiva. Ya, acá te condena, sentencia condenatoria. Ok. Y acá también sentencia condenatoria. En ambas, tú apelas. La apelación apela. Ya vamos aquí, no hay ninguna prisión, pero estás en libertad, ¿ok? Estás en libertad, es lo mismo. Y te emiten una sentencia condenatoria, tú la pegas. ¿Qué es lo que dice el código de esta sentencia condenatoria? ¿La ejecutas o no? Dijo que sí, provisionalmente. El código dispone esta figura de ejecución provisional. O sea, te vas a la cárcel. Ahora, tienes acá una prisión preventiva y mientras está durando la prisión preventiva te condenan. O sea, ya estás en la cárcel y te acaban de condenar. ¿Qué empiezas a ejecutar? Supongamos que esta prisión preventiva estaba para 9 meses y recién vas 4. Y aquí te condenan. Todavía te quedan 5 meses de prisión preventiva. ¿Qué se confusa? Y acá te han dictado de pena 6 años. Tienes 6 años y todavía te quedan 5 meses de prisión preventiva. Igual estás en la cárcel. ¿Qué ejecutas? Debería ser ya la pena. Ah, no, pero la pena todavía está decidiéndose. Entonces se ejecutaría, todavía estaría operando la prisión preventiva. O sea, esto es ejecución provisional. Entrega operativa de ejecución provisional de primera instancia, pero todavía te quedan 5 meses de prisión preventiva. ¿Cuál sería ese ejecutado? Sería distinto, pero sobre mi persona no puedo ejecutar provisionalmente eso porque ya tengo una medida de coerción, ¿no? Entonces estaría operando todavía la prisión preventiva. Porque es como decir que esos 6 años están a condición de lo que se determine en la segunda instancia. Operaría la prisión preventiva. ¿Qué dice el código? ¿Se computan los dos? ¿Se unen? El código no tiene una prisión.
Pero lo que la práctica se está haciendo es como que, ojo, que todo esto ya lo están contabilizando para eso. Claro. Ah, ya. Claro, entonces, Dentro de los 6 años ya ingresan los 4 meses que pero el detalle está en lo siguiente. Tú puedes ejecutar esto de 6 años ahorita si lo acabas de pegar. Si esa resolución es firme, o sea, tú se tienes que venir a la casa que una resolución está impugnada y que no es firme. Es que si tú aplicaras eso y dijeras, no, claro, no me pueden aplicar estos 6 años, entonces seguirías con esto. ¿Ya? Pero ahora si la haces aplicar, nuestro código dice que todo este tiempo en la casa se contabiliza. Okay. O sea, es confuso, ya el código a esta altura de supuesto no ha tenido calidad y al final cuando en la práctica concluyen los sujetos de varias leyes tenemos esa preparación. Pero en concreto, lo que habría que hacer es lo siguiente. Evidentemente que si tú has apelado una sentencia como esta, ¿ya? No la puedes ejecutar porque no es firme, porque no es nada. Una vez que tengas calidad de firme, recién la puedes ejecutar. Porque si no, está afectando la presunción de inocencia. Recuerden que la presunción de inocencia tiene una manifestación que requiere tratamiento. Y mientras tú no tengas una condena firme, pues no se puede tratar. Si tú te empiezas a adelantar, estás adelantando la presunción. Por eso es que ese artículo que regula la ejecución provisional sería inconstitucional. Ahí puedo ver el código de esta también. La orden fiscal me lee 310, por favor. Sí, pero Porque hemos visto el embargo y la ocasión, no hemos visto orden de división. otras medidas reales, dice. El artículo 310 señala orden de inhibición. El fiscal o el actor civil, en su caso, podrán solicitar, cumplidos los requisitos establecidos en el artículo 303, que el juez dé orden de inhibición para disponer o grabar los bienes del imputado o del tercero civil, que se inscribirá en los registros públicos. 2. Rige en lo pertinente lo dispuesto en el título anterior, es decir, en el embargo. El 311 dice desalojo preventivo. En los delitos de usurpación, el juez a solicitud del fiscal o del agraviado. A ver, la orden de división debería ser aquella medida con la cual va a ser un tanto similar al embargo, pero menos efectiva. Con la orden de división lo único que se está estableciendo es la imposibilidad que el procesado tiene para poder vender sus bienes. ¿Puede estar más claro?
Dice acá, con la finalidad de asegurar el pago de la reparación civil derivada del delito, el fiscal de oficio o a solicitud de parte puede solicitar al juez el secuestro conservativo del vehículo motorizado del imputado al tercero civil responsable que implica la disposición de del bien y su entrega a un buscador. Está referido básicamente a estos medios de transporte. Ahora, claro, con todo ello, ¿se acuerdan que se estuvo estableciendo respecto del decomiso y la retención de un niño pasa a una institución? Y esa institución de los administra. Cuando, por ejemplo, dispone la ley de dominio o el decomiso sobre ciertos bienes, hay algunas instituciones públicas que en realidad están actualmente funcionando sobre este tipo de bienes, sobre los cuales se ha puesto la extinción de los niños. Por ejemplo, a familias adineradas se les ha expropiado, ya sea producto del decomiso, la ley de función de dominio, yates, casas, y eso ha pasado a formar parte del Estado, y el Estado lo intenta administrar. Por eso hay muchos edificios que ahora ahí está trabajando la Fiscalía. Pero claro, una vez más se advierte la falta de prudencia del momento de administrar, ¿no? Porque varios de los bienes están ahí madurando, hay también carros, hay vehículos, cuando estos podrían, por ejemplo, formar parte de la policía, ¿no? Para cuidar que se la policía y luego cuando se determina por ejemplo que es inocente, buscan la recuperación de los bienes. Es un problema, la verdad, que se afronta bastante grande. Bueno, ya hemos visto la incautación, ¿sí? Ahora, las medidas anticipadas. Y evitas esa permanencia. ¿Se acuerdan que hablamos sobre la suspensión preventiva de derechos? A fin de que evitemos que el delito se siga cometiendo, pues sacamos al sujeto del cargo. Durante el desarrollo de investigación aún no están condenados, que ya lo enviaron. No porque el concurso se esté afectando a la presunción de inocencia, sino porque con esto vamos a garantizar, de acuerdo al código, que el delito se siga cometiendo en términos procesales, que el sujeto desde ese cargo obstruya los actos de investigación, porque desde su posición podría destruir un caso de prueba o podría obligar a los testigos que serían personas subordinadas a él. El 312 regula la figura de medidas anticipadas, pero el desalojo preventivo también debería ser una medida anticipada. ¿Sí? Creo que lo comentamos también en la clase anterior, porque recuerden, frente a qué delitos el desalojo preventivo suele proceder. Tipo usurpación. De hecho, el 312 dice que en delitos de usurpación, el juez a solicitud del fiscal ordenará el desalojo preventivo del inmueble. Este concreto lo que establece es un adelantamiento de lo que en realidad tendría que disponerse la sentencia. Vamos a los casos de usurpación. ¿Sí? ¿Qué implica la usurpación? La ocupación de un bien que no es de propiedad.
frente a un suceso de relevancia penal que haya ocasionado daños, lo habitual sería que en la sentencia el juez determine la culpa de la responsabilidad penal y también los obligaciones penales, por supuesto. Pero se dice que frente a los daños que ha ocasionado la atención urgente que requiere el procesado, o la víctima, mejor dicho, claro, si no se le atiende a la víctima, los daños que ha sufrido pueden agravarse o pueden derivar a otros daños más. Y si esperamos todavía la sentencia que establezca las obligaciones pecuniarias, esa situación es el efecto de mayor agravación de daños y propiedad. Para evitar eso, anticipadamente disponemos que se empiecen a ejecutar prisión anticipada. Y ese es el criterio, por tanto, medidas anticipadas como cláusula general. El juez tiene que ver la situación concreta y ver cómo es que, para atender de manera anticipada esos daños, simplemente tener ser bastante creativo, no que permite el juez. El desarrollo preventivo, una vez más, tendría que en la sentencia determinarse la responsabilidad penal respecto del delito de usurpación para recién desarrollar los presos. Pero aquí, durante el proceso, se está diciendo sí que lo puede desarrollar desde ya, aún cuando consideran que no se interesa el delito de usurpación. Por eso no son medidas anticipadas. Y finalmente, aquí el propio término de prisión anticipada de alimentos, lo que tendría que establecerse como obligación pecuniaria en la sentencia, lo vamos a empezar a dictar y ejecutar durante el desarrollo del proceso. En atención a qué? En atención a que el daño que se ha ocasionado necesita atención urgente, por tanto, dinero para los tratamientos. Y eso sería medidas anticipadas. Entonces, esa diferencia entre medidas cautelares y medidas anticipadas es importante. No es lo mismo las cautelares de anticipadas. Las anticipadas son más gravosas y por tanto requieren un grado de aplicación mayor. Decimos en las medidas cautelares piden fumus, aquí tendría que ser algo que predicarse una muerte. ¿Ok? Ahora, bien. Entonces, medidas anticipadas debe ser un tratamiento diferenciado respecto a las medidas cautelares. ¿Por qué? Porque tienen una finalidad diferente. Mientras que las cautelares eliminan o reducen el peligro procesal, las anticipadas previenen que los daños se agraven. Tienen una función también diferente. Mientras las cautelares mantienen la situación jurídico-patrimonial del sujeto para garantizar el cumplimiento de las futuras obligaciones pecuniarias que pueda establecer la sentencia, las medidas anticipadas adelantan el cumplimiento. Tendrían, por tanto, presupuestos diferentes. Mientras las medidas cautelares piden el fumus o apariencia, las anticipadas tendrían la parte de la. Y nuevamente, la prisión preventiva hay que entenderla como una medida cautelar y no como una medida anticipada. Bueno, con eso estamos concluidos. Vamos a ver. Vamos. Ángel. Unas palabras por el término que hacen. Porque podemos terminar. Falta prueba todavía. Información. Prueba es uno de los temas más chéveres que van a ver. Más. Todo queda entonces. Recomiendo un libro para centrarnos en este tema bien importante, porque tengo que leer los tiempos. Hay un libro que publicó justamente los dos exponentes que tuvimos, Jorge Ferrer y Carmen Vázquez, en México. Y estructura desde un inicio cómo recopilar la prueba, cómo valorarla y cómo concluir esta guía. Es de la Universidad Autónoma de México y hace parte de la ¿verdad? Pero miren, así viene general que vamos a ver. A ver, un dato interesante. Yo me acuerdo que la doctrina tradicional sobre prueba decía, si en el proceso civil la prueba, digamos la prueba principal, la prueba contundente, la prueba maestra es la prueba documental, en la prueba, bueno, en el proceso penal la prueba principal va a ser
va a mantener esa calidad de detalle de los recuerdos para declarar y funcionar lo mismo que han declarado en etapa de investigación? No. Sí, para el examen se acuerdan. Y vamos a esperar que esa persona en juicio oral vaya a recordar con lujo de detalle todo. Y justamente reconociendo, y esto está plasmado científicamente, a medida que pasa el tiempo, las personas van perdiendo la información de forma progresiva. Lo mismo va a ser un proceso penal. Esos criterios que se establecen de que va a declarar, tiene que hacerlo con lujo de detalles, como inicialmente declaró en la investigación, eso es un absurdo. Y en este caso lo que se advirtió fue que las personas que declararon luego de 30 años, en efecto, no, hasta de manera contradictoria, colores de cosas. El carro era rojo, acá decían que era verde. Los abogados decían, mira, contradicción, no puede dar validez a esta declaración. Por psicología del testimonio se comprende que esa información se puede perder, puede tergiversar. Mientras no se entere lo principal, lo secundario sí que podría, en todo caso, comprender contradicciones, pues, es válido. En otros casos lo que se advertía, por ejemplo, era ustedes pueden ver, esto está también acreditado científicamente. Cuando nosotros tenemos, aun cuando hay un espacio donde es de noche, pero hay luz, se activan dentro de nuestro globo ocular unas partículas que se llaman bastones. Con los bastones nosotros podemos detectar colores y figuras geométricas. Sin luz o con poca luminosidad no podemos detectar esas figuras geométricas o sus colores. Resulta que hubieron procesos donde testigos declararon el color de la camisa de un presunto responsable penal, de un presunto delincuente. Mencionaron figuras cuadraditos, a rayas, con tales colores, etc. Pero cuando dieron cuenta de la hora y del lugar, lo que se advirtió es que en ese lugar no había mucha luz. Era imposible científicamente que esa persona pueda declarar esa información. Y eso fue irreparable. Y ahí también se ve que nuestro cerebro muchas veces reconstruye. Se hizo algunos experimentos, por ejemplo, involucrando a personas que sabían de lo que iba a ocurrir e hicieron una reproducción de un robo. Había personas que estaban de espaldas y cuando el robo se produce, las personas involucradas gritan. Entonces la persona, digamos la víctima, voltea y lo que alcanza a ver únicamente es al presunto delincuente corriendo. No vio el momento en que se produjo el acto delictivo, pero al momento de conversar con los demás, las otras personas empiezan a relatar lo que ocurrió. A tal punto de que él empezó a creer que también vio lo que sucedió, cuando era imposible que lo haya visto, que estaba de espaldas. Y al momento de declarar, pura y repura que vio cómo era el sujeto, cómo era vestido, cómo sucedieron los hechos. Pero en realidad lo que está relatando es lo que los demás estaban diciendo. Y eso que no su memoria reconstruye. Entonces, siendo la memoria tan frágil, tan fácil de contaminar, y con el paso del tiempo la pérdida de la información es evidente, ¿cómo podemos sustentar condenas en función de testimonios? De hecho, los testimonios en la actualidad vienen a ser los medios de prueba más cuestionados. No sé si ustedes han escuchado sobre el proyecto Inocente, que me parece que surge en Estados Unidos. Cuando hacen los estudios estadísticos respecto a los casos que analizaron y que, claro, los casos que analizaron fueron condenas y que con pruebas de ADN, con pruebas ya en la actualidad verificadas científicamente, demostraron que ellos eran los delincuentes. Por ejemplo, había personas condenadas por violación sexual y su muestra genética estaba en las rentas íntimas de la víctima. En ese entonces no había prueba de ADN. En la actualidad sí la hay. Y varios de esos casos, por ejemplo, Inocente, terminaron en absolución. Y lo que determinaron es que la prueba principal
con la cual justificaron las condenas, ¿cuáles eran? Testimonios. Entonces tenemos que dar paso a otro tipo de medios de prueba, ya no testimonios, sino pruebas científicas. Entonces, vemos en la actualidad que muchos utilizan las pruebas testimoniales. Y fíjense, un dato también interesante que conversaba con unos colegas de Brasil que tienen su tesis doctoral sobre pruebas testimoniales. Y uno de los criterios que ustedes lo van a ver, uno de los criterios para dar validez a un testimonio, ¿cuál es? Que no se contradiga en todas sus declaraciones. Es decir, si el sujeto dice A, vuelve a decir A, y el juicio dice A, es A, está bien. Y él me decía, es lo mismo que decir, la tierra es plana, la tierra es plana, la tierra es plana, por tanto la tierra es plana, porque lo he repetido varias veces. ¿Qué nos garantiza a nosotros que esa persona no está repitiendo un discurso? ¿Cuándo estamos frente a la verdad? La finalidad del proceso penal es conocer a la verdad, y por tanto la finalidad de la prueba también tiene que estar vinculada. Entonces, ¿cómo se construye esa verdad? A través de la prueba. La prueba, entonces, en concreto, fíjense, si desarrollamos el proceso penal y decimos una persona es culpable, ¿cómo la justificamos con prueba? La prueba es importantísima. Y si no sabemos valorar la prueba individual, la prueba de manera conjunta, a través de estándares de prueba, es que lo que estamos haciendo actualmente es una payasada. Y en verdad estamos haciendo una payasada en la sentencia. Entonces, por eso el punto de la procesal penal es fundamental cuando hablamos de prueba. Tengo una pregunta práctica, profesor, bien, que ya hemos visto que hay dos objetos, un objeto penal y un objeto civil. Nosotros, cuando la parte se constituye al proceso, nosotros como su abogado particular vamos a empezar sobre abordar lo que es el objeto civil. Pero entonces, ¿cuál es el papel o qué tanta incidencia tiene el abogado respecto del objeto penal? ¿Cómo es que él puede aportar pruebas? Porque lo que yo, o bueno, lo que uno espera en el derecho penal es que llegue a cabo un proceso, no necesariamente ser fiscal, quiere ser abogado particular penalista, para también demostrar la responsabilidad de esta persona, pero ¿cómo lo hago si yo me encargo del objeto civil? Y eso me lleva a cuestiones, por ejemplo, ¿qué pasa si, por ejemplo, condenan y el fiscal no quiere apelar? Pero igual también puedes presentarla. Todos no tienen la posibilidad de presentar. No hay una. No tienes que ser un sujeto procesal legitimado para presentar. Por ejemplo, el fiscal puede pedir pericias si la pericia sale a favor del investigado. Entonces el investigado puede pensar la pericia. Pese a que el investigado fue la matadora. Y lo mismo, ¿no? El propio investigador también puede presentar documentos, informes periciales, fotografías, etc. Pero desde la posición de abogado que representa la parte agraviada, ¿cómo puedo yo presentar mi teoría del caso si es el fiscal el que justamente tiene a su disposición Pero hay un punto en el que coinciden, recuerda los hechos. O sea, los hechos que se están investigando, por un lado, dice que constituyen delito. Esos hechos, por otra parte, estarían generando daños que ambientan una reparación civil. Si tú vas como abogado del actor civil, presentas pruebas respecto a los hechos para acreditar esos hechos. Si acreditas esos hechos, también estás ayudando a la fiscalía, porque sobre la acreditación de esos hechos va a justificar la responsabilidad penal. O sea, como abogado del actor civil, tú te tienes que centrar en la responsabilidad civil, sí, pero toda la actividad probatoria se dirige a los hechos. Sí, y si el fiscal considero que hay una mala imputación del tipo, que no corresponde, ese tipo corresponde y otro, yo como abogado de la parte agraviada puedo dejar eso. Formalmente no te compete, pero por ejemplo no te puedes quedar de brazos cruzados. Tú pedirías una entrevista con el fiscal, ¿no? Tendrías que conversar con él y para Porque al final la decisión la tiene él. claro, tú no, el fiscal. Pero y el fiscal, tengo entendido que cuando uno apela, si yo soy parte de la gravedad, yo apelaría en respecto del lado de la reparación civil y él apela del lado de lo que es la cuantía Sí, de la pero pena. también puedes apelar respecto a la valoración de los hechos. Siempre bajo el extremo siguiente de lo No es una limitación, profesor, al ejercicio de la profesión. es que como ciudadano, a ti te compete únicamente pedir la reparación civil. La responsabilidad penal es del Estado. Y por tanto, la responsabilidad de la Fiscalía. O sea, no debería pasar eso, debería
pero